Audio Jungle. Audio Jungle. Luego pasamos a décimo. Por favor, vamos a hablar acerca de los modificadores del predicado. Dentro de los modificadores del predicado, vamos a decir que otro modificador del predicado se denomina predicativo y es la función por la que una palabra o un grupo de palabras completan a un verbo y también predica el sujeto y del complemento, ¿no? No es nada del otro mundo. Básicamente es la transformación del verbo original. Entonces, si en una oración tenemos sujeto, predicado, vemos el verbo, el complemento del predicado es la transformación del verbo como tal. Vamos a observar, por favor, el ejemplo. Juan llamó enojado. Enojado es el verbo, perdón, Juan llamó enojado. Tenemos el verbo que es llamar. El complemento del verbo es enojado, ¿no? Es predicativo, se dice cómo se va desarrollando la acción del verbo y al mismo tiempo se relaciona con el sujeto o el estado de ánimo. Vamos a ver, por favor, un video para lo que es décimo año para entender un poco mejor. Muy bien, chicos, ahora nos toca ver el predicado, que como vimos en el video pasado, una oración está formada por el sujeto y el predicado. En el video pasado ya vimos el sujeto, ahora vamos a ver el predicado. El predicado simplemente es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, en esta oración, Ivana durmió mucho. Ubicamos el verbo durmió. ¿Quién durmió mucho? Ivana. Entonces, Ivana va a ser el sujeto. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Ivana durmió mucho. Entonces todo esto de acá será el predicado. En el video pasado vimos que existe algo llamado núcleo del sujeto. Bueno, pues el predicado también tiene un núcleo. Y el núcleo del predicado es el verbo. Recuerden, el verbo está dentro del predicado. Y el verbo es el núcleo del predicado. Otra cosa es que el verbo siempre debe estar conjugado. No debe estar en las formas impersonales del verbo, que son todas aquellas que terminan en ar, er, ir, ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, correr, caminar, saltar. No debe estar así. Tiene que estar conjugado. Tampoco tiene que estar en gerundio, o sea, todo lo que termine en ando y yendo, cantando, saltando, corriendo. El núcleo del predicado, o sea, el verbo, puede estar acompañado por otras palabras, las cuales llamaremos complementos del predicado. También se les llama objetos del predicado. Tenemos tres tipos de complemento: el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Primero veamos qué es el complemento directo. También se le llama objeto directo y es el objeto a través del cual se lleva a cabo la acción del sujeto. Y para encontrar el complemento directo hay que preguntarle qué al verbo. Tenemos esta oración: Chelo abrió la puerta. Queremos encontrar el complemento directo, entonces hay que preguntarle qué al verbo. Tenemos abrió, el verbo es abrió y vemos que el verbo es abrió, entonces hay que preguntarle ¿qué abrió Chelo? Entonces la respuesta sería la puerta. Entonces el complemento directo sería la puerta. ¿Qué abrió Chelo? La puerta. Ese es el complemento directo. Listo, no, como les mencionaba, no es nada del otro mundo. El complemento directo no es más que la transformación que sufre el verbo. Por ejemplo, teníamos el otro ejemplo, déjenme ver. Teníamos el mismo ejemplo anterior, ¿no? Teníamos el ejemplo de lo que era Juan llamó enojado. ¿Quién llamó? ¿A quién llamó Juan? ¿Qué sería? Juan llamó enojado. ¿Cómo llamó Juan? Enojado. Es el verbo, es lo que le complementa al verbo, valga la redundancia y de forma tan literal. No es nada del otro mundo, ¿no? En décimo año solo teníamos que ver los modificadores del predicado. Y como tal, vamos a ver, por favor, la actividad que tienen ustedes para la semana.
Tenemos las oraciones, identifico cuál oración tiene elemento circunstancial y cuál es el complemento predicativo. Vamos a seleccionar solo el complemento directo, por favor, de todas las oraciones que tenemos acá. No solo señala el complemento predicativo del sujeto de estas oraciones. Por ejemplo, tenemos la primera que dice, Mayra jugó lesionada. ¿Cuál sería el complemento directo? Tenemos Mayra jugó lesionada. Sujeto Mayra, predicado jugó lesionada. ¿Cuál es el complemento del predicado? Básicamente lo que le complementa al verbo. ¿Cómo jugó Mayra? Lesionada. Lesionada sería el complemento directo, ¿no? Así vamos a hacer de las otras dos oraciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Octavo, noveno y décimo. ¿Alguna pregunta, por favor, octavo, noveno y décimo? ¿Alguna duda? No, No. listen. No listen. Listo, entonces les dejo para el cambio de hora, ¿no? Y nos vemos en ciencias naturales. Ya, listo, hasta luego. Hasta luego. Luego dicen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, listen. Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 4, segundo quimestre, asignatura de matemáticas para el 10º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar los ángulos, el triángulo rectángulo y qué son las razones trigonométricas. El ángulo es la abertura que forman dos lados contiguos de un triángulo. Se puede medir en unidades llamadas grados. Los grados se representan con esta pequeña circunferencia. Un grado es igual a 1/360 de una rotación completa de un lado. En la imagen nosotros podemos apreciar de forma dinámica cómo se van midiendo los grados. El grado, como podemos ver, es entonces la abertura que se genera entre dos líneas. Ese valor equivale al ángulo comprendido entre dos rectas. Tenemos varios tipos de ángulos. Por ejemplo, un ángulo agudo es aquel que siempre va a medir menos de 90 grados. Nosotros podemos apreciar aquí, esta es la medida interna que va a tener el ángulo, menor a 90 grados. El ángulo recto es aquel que se forma cuando entre dos líneas se establece una diferencia exactamente de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que se genera cuando el valor medido entre las dos rectas está comprendido entre 90 y entre 180 grados, hasta menor a 180 grados. El ángulo llano es aquel en el que la distancia del ángulo entre las dos rectas es exactamente 180 grados. Triángulo equilátero es aquel cuyos ángulos internos son iguales y miden 60 grados. Pentágono regular es aquel que internamente va a tener 360 grados y depende de la medida de cada lado para diferenciar o distinguir el valor del ángulo interno. Tomando como referencia el ángulo A. ¿Dónde está el ángulo A? Estamos ubicados acá. Podemos nombrar cada elemento del triángulo recto. ¿Por qué es un triángulo recto? Porque está formando aquí 90 grados. Si yo formo 90 grados entre dos líneas, tengo un triángulo recto.
Insisto, nos vamos a ubicar en A, es decir, vamos a suponer que estamos aquí de pie en el punto A. De este modo podemos tomar 6 posiciones o relaciones o razones entre los lados A, B, C. Estas razones se llaman razones o funciones trigonométricas. Estas razones o funciones nos van a permitir establecer la medida de cada uno de los ángulos internos al triángulo. Vamos a revisar la razón trigonométrica C. Esta razón trigonométrica, estábamos ubicados nosotros en esta partecita de acá. Le voy a cambiar de color para que puedan apreciar mejor. Estábamos ubicados en esta esquina. Para nosotros hallar la razón trigonométrica seno, se obtiene de la división de los lados opuestos entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo que va a tener el triángulo. Ejemplo, yo tengo un triángulo de esta magnitud. ¿Cuál es el lado más largo? El que tenemos acá. Entonces, este va a ser la hipotenusa. No importa de qué lado esté un triángulo, siempre identificamos el lado más largo, corresponde a la hipotenusa. Entonces, para hallar el seno, debemos dividir el ángulo opuesto, es decir, el que está frente a nosotros, sobre el valor que tenga la hipotenusa. Razón trigonométrica coseno. Recordemos que estamos ubicados en esta esquina. La razón trigonométrica coseno se obtiene dividiendo el lado opuesto para el lado adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente? El que está pegado al ángulo, pero que no corresponde a la hipotenusa. Razón trigonométrica tangente. Recordemos nuevamente dónde estamos ubicados nosotros. ¿De dónde se obtiene la tangente? Dividiendo el ángulo opuesto para el ángulo adyacente. De esta manera nosotros podemos hallar cada una de las razones trigonométricas antes mencionadas. Razón trigonométrica secante. La secante, recordemos que estamos ubicados en este punto, por favor, se obtiene de la división de la hipotenusa para el cateto adyacente. Cosecante. Estamos ubicados en este extremo. ¿Cómo hallo la razón trigonométrica cosecante? Se obtiene de la división entre la hipotenusa para el cateto opuesto de mi triángulo rectángulo. Razón trigonométrica cotangente. Me ubico en mi punto de medida y voy a dividir el lado adyacente para el lado opuesto. De esta manera voy a hallar yo el valor que tiene la cotangente. Vamos a realizar un ejemplo práctico para mayor comprensión, ¿ya? ¿Ya? Nosotros vamos a estar ubicados aquí, donde está el ángulo. Aquí es donde yo me ubico. Recordemos que teníamos 3 partes. Tengo la hipotenusa, que es el lado más largo. Si yo tengo dificultad para diferenciar cuál es el lado más largo, tomamos la reglita, nos ubicamos sobre el lado y medimos, por favor. En este caso, el lado más largo está acá. La hipotenusa se simboliza con la letra H. Acá nos dice que H vale 37. Para hallar la función seno, era igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. El lado que nos sobra viene a ser el cateto adyacente. ¿Cómo sacaba yo el seno? Dividiendo el cateto opuesto, que es 12, para la hipotenusa, que es 37. Y de esta manera tengo yo el valor del seno. Vamos con el coseno. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente, el que está al lado? 35. Para la hipotenusa, que vale
37. De esta manera hallo yo el coseno de mi ángulo. Vamos con la tangente. La tangente era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 12. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 35. De esta manera puedo sacar el valor de mi función. Vamos con la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente, que vale 35, sobre el cateto opuesto, que vale 12. De esta manera hallo yo mi cotangente. Vamos con la secante. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? 37. Mi cateto adyacente 35, divido y obtengo la razón. La cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa que vale 37 y el cateto opuesto que vale 2. Sabiendo que es un ángulo agudo, ¿cómo sé que es un ángulo agudo? Porque va a medir menos de 90 grados. Esto nosotros podemos notar por la inclinación que tiene esta gráfica. Acá, ¿sí? Recordemos, ángulo agudo, menos de 90. Ángulo recto, exactamente 90. Y ángulo obtuso, más de 90. Ejemplo número 1. Vamos a realizar de acá, de igual manera, otro ejemplo, ¿ya? Encontremos los valores de las razones trigonométricas correspondientes al ángulo. Primero que todo, yo debo identificar las partes de mi triángulo. Si yo estoy parada aquí, el que está al frente siempre va a ser mi cateto opuesto, porque está al frente mío, entonces por ello es un opuesto. El lado más largo del triángulo va a ser mi hipotenusa, entonces tengo mi hipotenusa acá. Y el lado que me sobra, porque solamente va a tener 3 lados en el triángulo, viene a ser mi cateto adyacente. De esta manera tengo los 3 lados o los 3 componentes de mi triángulo rectángulo. Vamos a recordar, por ejemplo, el seno. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto, que mide 5, sobre la hipotenusa, que mide raíz de 74. El coseno, por ejemplo, ¿a qué era igual? Al cateto adyacente. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? 7. Sobre la hipotenusa, que es raíz de 74. De esa manera puedo ir hallando cada una de las razones aplicando las fórmulas que ya hemos venido revisando. ¿Cuál es la solución de este ejercicio? Recordemos, el cateto opuesto era igual a 5. El cateto adyacente era igual a 7. Y la hipotenusa era igual a la raíz de 74. Seno, cateto opuesto, 5 sobre hipotenusa 74. Coseno, cateto adyacente 7 sobre la hipotenusa raíz de 74. Tangente, cateto opuesto 5 sobre cateto adyacente 7. Cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. De esta manera he encontrado todas las componentes de mi triángulo. Listo, chicos. En esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, el teléfono, el correo electrónico y sobre todo el horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. En ese horario, por favor, nos vamos a comunicar si tiene alguna duda o alguna inquietud respecto a cómo realizar su actividad. ¿Cuál es la actividad y la tarea de esta semana? Nos pide encontrar las razones trigonométricas de los siguientes triángulos. Voy siempre
Primerito a ubicar mi ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Trazo una línea hacia el frente y yo sé que mi cateto opuesto es raíz de 80. El lado más largo de mi triángulo viene a ser la hipotenusa. Y el lado que me sobra viene a ser mi cateto adyacente. Tengo ya las partes de mi triángulo. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que hemos visto? Tenemos que encontrar el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante de cada uno de los triángulos que tenemos en pantalla. Esto se ha realizado durante la clase. Por favor, si tienen alguna inquietud, como primera indicación, revisemos nuevamente el video para que podamos realizar nuestra tarea. Acá está mi ángulo. Ubico acá. Tendría mi cateto opuesto. El lado más largo viene a ser la hipotenusa. Y el que me sobra, el cateto adyacente. De igual manera, estoy ubicada acá. El que está al frente es mi cateto opuesto. El lado más largo viene a ser la hipotenusa. Y el que me sobra, mi cateto adyacente. Con esas directrices, por favor, trabajamos en la actividad. Como indicaciones generales, por favor, no olvide ubicar su asistencia mediante el chat de Zoom. Incluya sus 2 nombres y sus 2 apellidos, al igual que sus tareas escritas para que puedan ser calificadas. La tarea de matemáticas, recuerde por favor que se realiza a mano y no olvide enviarla hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp designado para tareas escolares. Muchísimas gracias, chicos, por su participación en esta hora clase. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para poder registrar la asistencia del día de hoy. Audio Jungle. Okay, the topic for today's class is daily routines. And in your modules, en sus módulos, ustedes van a observar este dibujo en donde tenemos algunas rutinas diarias que nosotros normalmente realizamos, valga la redundancia, son diarias, cosas que hacemos diariamente. For example, we have the first routine of the day, wake up, despertarse, wake up. If you have a pencil, please write the meaning of the expression wake up in your books. Tienen un lápiz, por favor, les sugiero que todas las palabritas nuevas o frases nuevas que vayan escuchando, vayan escribiendo el significado en sus libritos, en sus módulos directamente. Si hay palabras nuevas que no están en el módulo, de igual manera agréguenle en el módulo para que ustedes al final puedan hacer una revisión y puedan repasarse esas palabras. Ya, wake up, despertarse, wake up, despertarse. Here you can see a boy who is on the bed, está en la cama, ¿no es cierto? Y claramente representa la expresión despertarse, wake up. Then we have get up. Yo me he dado cuenta que wake up y get up siempre es como un poco confuso porque wake up es despertarse, es decir, abrir los ojitos, ¿ya? En cambio, get up es levantarse. Nosotros podemos despertarnos a las 6 de la mañana, pero levantarnos de la cama a las 6:30, que no es lo mismo, ¿no? Wake up, despertar, abrir los ojitos, open your eyes. And get up, levantarse. ¿Ya? Get up, levantarse. Take a shower, tomar un baño, tomar una ducha, take a shower. Take a shower. Then we have brush my teeth. Brush my teeth. Lavar o cepillarme mis dientes. Brush my teeth. Brush my teeth. Wash my face. Lavar mi cara. Wash my face. ¿Escucharon la pronunciación? Wash my face. Wash my face. Lavar mi cara. Wash my face. Shave. Shave means afeitarse. Afeitarse. Shave. Afeitarse. Shave. Afeitarse. Try my hair.
Try my hair. Try my hair. ¿Qué creen ustedes que significa try my hair? Try my hair. Según la imagen podemos ver a una chica who is on the bathroom. Parece que está en el baño. Parece que se estuviera lavando el cabello, pero no. Brush my hair significa secar mi cabello. Dry my hair. Secar mi cabello. Dry my hair. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. It's the same like comb my hair. Brush my hair significa cepillar mi cabello. Brush my hair. Brush my hair. Cepillar mi cabello. Brush my hair. Cepillar mi cabello. Comb my hair. Comb my hair significa peinar mi cabello. Comb my hair. Peinar mi cabello. Comb my hair. Peinar mi cabello. Put on makeup. Put on makeup. Put on. Ustedes han escuchado, más a las mujercitas, han escuchado eso del makeup. 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 Se ha hecho muy popular eso del makeup. ¿Han escuchado esa palabra make-up? Yes or no? No, please. No. Make-up, las mujeres actualmente utilizan esa frase para referirse al maquillaje. Dicen, ¿tienes make-up? ¿Tienes make-up? Inclusive nosotros hemos agregado palabras en español, en inglés al español, como la palabra o la frase make-up, que está en inglés y que si yo les pregunto qué significa, yo no sé si las mujeres sepan qué significa, pero si lo utilizan, siempre dicen, ¿tienes make-up? Vamos a usarnos el make-up. Maquillarse. Put on make-up. Maquillarse. Put on make-up. Maquillar. Maquillarse. Ya. Take a bath. Take a bath. Tomar un baño. Take a bath. Tomar un baño. Take a bath. Tomar un baño. Get dressed. Vestirse. Get dressed. Vestirse. Get dressed. Vestirse. Have breakfast. Desayunar. Have breakfast. Desayunar. Have breakfast. Desayunar. Go to work. Ir al trabajo. Go to work. Ir al trabajo. Go back home. Regresar a casa. Go back home. Regresar a casa. Go back home. Regresar a casa. Go back home. The next one. Get undressed. Get undressed. Desvestirse. Get undressed. Desvestirse. Get undressed. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Vamos. Cook. Cocinar. ¿Ok? Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Have lunch. Almorzar. Have lunch. Almorzar. Have lunch. Almorzar. Have lunch. Almorzar. Yep. Have dinner. Cenar. Have dinner. Cenar. Have dinner. Cenar. Drink. Beber. Drink. Beber. Drink. Beber. Watch TV. Ver televisión. Go to bed. Ir a la cama. Go to bed. Ir a la cama. Sleep. Dormir. Sleep. Dormir. Okay, those are some of the daily routines or daily activities that we did during a day. Durante un día nosotros hacemos todas estas rutinas o algunas. Yeah, so those daily routines are going to help us to make the next activity. Estas rutinas nos van a ayudar a hacer la siguiente actividad que es about time. Sobre el tiempo, es decir, vamos a analizar qué cosa o qué rutina hacemos a qué hora.
Entonces, antes de empezar con ello, les voy a mostrar un videito acerca de daily activities. Wake up! Get up! Get up! I get up at 7. Okay, this boy is telling us the time in which he gets up. Nos está diciendo a qué hora se levanta. Y nos dice, I get up. Este at, que pueden observar aquí, siempre se utiliza para hablar de tiempo. At 7, a las 7 en punto de la mañana. I get up at 7. Por favor, tomar especial atención a esto que nos dice el personaje. ¿A qué hora hace cada actividad? Porque eso es lo que vamos a tener que expresar o hacer después. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed. Get dressed. I get dressed. Hurry up. Go to school. Go to school. I go to school. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Okay, here we have some of the daily routines that we see in the presentation. Like, for example, take a shower, get up, get dressed, brush my teeth, wash my face, go home or go back home, etc. Now we are going to watch a video about the time. Emily, do you know what time it is? No. What time is it? It's pizza time. Yum. Hey, wait. Today we're going to learn how to tell the time with the pizza. Oh, okay. Okay, before we start, we have to know a couple of things. This is a clock, right? Yes, and these are its hands. The little hand shows us the hours. Yeah, it's clear, right? La manecilla corta, la pequeña manecilla es para las horas, mientras que la manecilla que es la más larguita es para los minutos. And the big hand shows us the minutes. When the big hand is pointing to the 12, we say it's o'clock. Now it's 4 o'clock. So, yeah, o'clock. En punto. Nosotros usamos o'clock. Por favor, escribir en el módulo. O'clock significa en punto.
Es decir, cuando no hay ningún minuto transcurrido de 1 hora. 4 en punto. Justamente ahí estamos viendo en el reloj de la imagen, dice 4 o'clock. 4 en punto. Puede ser de la mañana o 4 en punto de la tarde. Emily, what's the time now? What's the time now? Ya cambió la manecilla. Ahora no está en 4, ahora está en 5. Sería 5 o'clock. Seguimos manteniéndonos la expresión o'clock para expresar en punto. O'clock. Now it's 5 o'clock. Very good. When the big hand is pointing to the 3, we say it's 1/4 Why do we say it's 1/4? because a quarter of the hour has passed. So, Ya, 1/4. Aquí tenemos la manecilla de los minutos que está en el number 3. El número 3 claramente indica que son 15 minutos, ¿cierto? 5 es para el number 1, 5 minutos. Number 2, 10 minutos. Number 3, 15 minutos. Es decir, que han transcurrido ¿cuántos minutos? 15 minutos ¿de qué hora? De las 5. Es decir, esto se leería quarter, para hacer referencia al 15 minutos es quarter, para hacer referencia al pasado, o sea, ya pasó, sería past. ¿Pasado de qué hora? De las 5. Quarter past 5. what's the time? Now it's 5:15. Perfect. When the big hand is pointing to the 6, we say it's 1/2. Because half of the hour has passed. Yeah, okay, the same happened when we have the number 6. Tenemos el número 6 que significaría 30 minutos, ¿no es cierto? En inglés para decir 30 minutos sería half, 30, half past, 30 pasado ¿de qué hora? En este caso es del 5, 30 pasado de las 5, half past 5. Es decir, que son las 5:30, half past 5. So now it's 5:30. Fantastic. And finally, when the big hand is on the 9, we say it's 1/4. So now it's 5:45. Ok, a partir de que ya pasamos del 30, ahora vamos a decir para, es decir, falta 10 para las 6, falta 20 para las 6, falta 15 para las 6, para la siguiente hora, ¿verdad? Como en este caso está el horero en el number 5, lo que quiere decir es que nos falta, en este caso sería 9, estamos en el 9, lo que indica que nos falta 15 minutos, ¿para qué? Para las 6. In English we say quarter. Cuando falta 15 para una hora siguiente se dice quarter to. Ya no se dice past, sino to. Quarter to 6. Perfect. But what happened when the big hand isn't on the 12, the 3, the 6, or the 9? I don't know. Well, we count the minutes in 5s. So, now... Ok, ¿qué ocurre si es que el minutero está en el 10, el 11, el number 1, el number 2, el number 4, number 5, number 7, number 8? Claramente está que nosotros en las horas siempre contamos por 5, right? Estamos 5 es el number 1, 10 minutos es el number 2, 15 minutos es el number 3, 20 minutos es el number 4, 25 minutos es el number 5, y así sucesivamente hasta completar los 60 minutos. Es decir, si yo quisiera decir que son las 6:05, diría 5, pondría el horero en el number 1 y el minutero, perdón, el horero en el number 6 y el minutero en el number 1. Y sería 5 past 6. ¿Ok? 5 pasado de las 6. ¿Ya? Vamos a ver lo que tenemos que hacer por acá. Lo vamos a dejar como tareita porque no tenemos mucho tiempo. Miren, lo que vamos a hacer de tarea solamente es esta actividad. Por favor, prestar atención. Daily activities, the time. Drag the dialogue to their correct corresponding picture. Miren, aquí dice, I get up at 7 o'clock.
Yo me levanto a las 7. Busquen dónde está la imagen que representa esa daily activity y unan con líneas. Match. Unan con líneas. ¿Ok? Van a hacer esta actividad de daily routine y me van a completar lo siguiente. Aquí lo que van a hacer es ordenar. ¿Cómo hago una oración? Para hacer referencia a las horas, voy a hacer un ejemplo para que se puedan guiar y puedan hacer las demás. Miren, en el number 1 yo tengo lo siguiente. En el number 1 yo tengo teeth, dientes, quarter, at, brush, to, I, 7, my. ¿Cómo empieza una oración en inglés? Siempre empieza con el sujeto. Es decir, en este caso es I. Miren, aquí está el I, yo, I. Necesito la rutina. ¿Qué hago? Cepillarme los dientes. ¿De dónde saco la rutina? Pueden regresar nuevamente al librito en Daily Routines, ahí pueden ver. Sería brush, brush my teeth, cepillarme los dientes, porque ya encontré aquí brush. Brush my, cepillarme mis dientes. Teeth. Teeth. Ok, at. La hora siempre es con at. Ya les había dicho anteriormente. At. Y vamos a poner la hora. ¿A qué hora? ¿Cuál me falta? Dice quarter. Quarter. Tengo el 2 y tengo 7. Por ende, ¿a qué hora será? ¿A qué hora me cepillo los dientes? Cuarto para las 7. Quarter to 7. ¿Ok? Como tareita van a organizar, van a ordenar estas oraciones, como el ejemplo que acabo de hacerles ya. Van a unir con líneas esto de aquí. Y al final van a identificar, busquen las imágenes. Por ejemplo, ¿dónde está brush my teeth? Ya encontré. Miren, aquí está brush my teeth. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir con líneas brush my teeth con el clock que está aquí. Y el clock que está ahí, le vamos a unir con el number 2. Number 2, que es la oración number 2. Así. Y lo que van a hacer en este reloj es poner la hora. Quarter to 7. ¿Dónde deberá estar el horero? ¿Dónde deberá estar el minutero? Hay que averiguar. En este momento voy a proceder a enviarles el link de este videíto del time para que puedan volver a ver nuevamente. En este momento van a realizar esa actividad mientras yo trabajo con los compañeritos de décimo. ¿Tienen preguntas? Me lo pueden hacer saber. Bien, vamos a ver dónde estamos con noveno. Les voy a enviar el link del videito para que puedan volver a visualizar. Ya. Licenciada. Licenciada. Claro, dígame, le escucho. Buenos días. Disculpe, ese deber es para otra semana, ¿verdad? Sí, este de aquí y el de aquí abajo. ¿De cuál? ¿Cuál es de acá abajo? No veo. Este de aquí también. Sí. Homework module. Tenemos que hacer un pequeño writing sobre daily routines. Rutinas ya. diarias. Ustedes van a escribir Ya es que hacen diariamente. Se cepillan los... Ya, es de noveno, ¿verdad? Sí, de noveno es esto. Ya. De noveno. ¿Ya? Ya, gracias. En este momento tienen exactamente 15 minutitos, por favor. Sigan trabajando en esto. Si tienen dudas o preguntas, los chicos de noveno me lo pueden hacer saber. Ya. Mientras tanto, let's continue with the next topic. Yeah, with 10th grade. Yeah, okay, let's see. The last class we studied about the past simple tense, ¿ya? Y nosotros hablamos acerca de que usamos el pasado simple para hablar de eventos que han ocurrido ¿cuándo? En el pasado. Habíamos visto la estructura y también analizamos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Aquí les tengo un ejemplo para que puedan guiarse, que es el siguiente. Miren, aquí tengo un ejemplo de la oración siguiente. Ella compró una computadora ayer. Ella compró una computadora ayer. Está en pasado. La oración en pasado siempre va a empezar con un sujeto que sería she. She. Posteriormente sigue un verbo. Verbo en pasado. She bought. ¿De dónde salió el bought?
El both sale del verbo buy. El verbo buy es un verbo irregular. En este momento les voy a enviar WhatsApp de décimo los verbos irregulares para que ustedes puedan identificar de qué les estoy hablando en este momento. Bien, les voy a enviar en este momento un link con verbos irregulares. Ya, let's see. Ya. The verb buy es un verbo irregular que ustedes lo pueden verificar en la lista de verbos que les acabo de enviar. Significa comprar y el pasado es bought. Por esa razón yo ocupé aquí. She bought a computer, una computadora, ayer. Este yesterday yo lo saqué de las expressions for past tense, de las expresiones que nosotros usamos para hacer oraciones en pasado simple. Por ejemplo, yesterday, ayer, last Sunday, el domingo anterior, a week ago, hace una semana, yesterday afternoon, ayer en la tarde, etc. ¿Ya? So, en este caso yo decidí poner yesterday. Esta sería una oración afirmativa en inglés. Empiezo con el sujeto, luego el verbo en pasado simple y luego el complemento. Posteriormente, la forma negativa. Habíamos dicho que para hacer una oración negativa en inglés necesitábamos un auxiliar, que en este caso es el didn't, el famosísimo didn't, que está aquí. En sus módulos pueden observar. Ahí tenemos didn't. Este didn't es un verbo auxiliar que ya está en pasado. Por ende, como ya tengo la presencia de este didn't en la oración, el verbo comprar ya no va en pasado, sino va en presente. ¿Ok? Y posteriormente el complemento. She didn't buy a computer yesterday. Yep, she didn't buy a computer yesterday. La pregunta, lo que yo quiero hacer con la pregunta es decir, ¿compró ella una computadora ayer? ¿Compró ella una computadora ayer? Para hacer esa pregunta yo siempre empiezo con el auxiliar. En este caso el auxiliar es el did. Did. Posteriormente continúo con el sujeto que sería she. Sí. Seguido tengo el verbo. ¿En qué tiempo? En presente. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos la presencia del verbo auxiliar did, que ya está en pasado. Así que el otro verbo tiene que ir en presente. Siempre. Buy a computer yesterday. Lo único que hice es transcribir todo lo que hice en la pregunta, en la oración afirmativa, solo que le puse el did y el verbo obviamente fue en presente. ¿Ya? Did she buy a computer yesterday? Esto ya habíamos visto en la clase anterior, solamente es una revisión. Ya, ¿cómo contesto este tipo de preguntas? Did she buy a computer yesterday? Y sí, la forma corta sería yes, sí, ella lo hizo, yes, she did. O no, ella no lo hizo, no, she didn't. Con negación. Para estas respuestas ocupo el auxiliar. Did para afirmación, didn't para negación. La forma larga de contestar a esta pregunta, did she buy a computer yesterday, sería, sí, ella compró una computadora ayer. O, no, ella no compró una computadora ayer. Yes, she bought a computer yesterday. O, no, she didn't buy a computer yesterday. Prácticamente es lo mismo que yo puse en la afirmativa y en la negativa, solo que le aumenté yes y no. Yes, no. Yep. Aquí teníamos algunas reglas de spelling para los verbos regulares. Habíamos hablado anteriormente que para los verbos regulares solamente les añadimos ed al final. Ed. Pero da el caso de que en este momento tengo un verbo como walk. ¿Qué ocurre? Solamente le agrego ed. Tengo un verbo como play. Le agrego ed. ¿Qué ocurre si tengo un verbo que termina en e? Habíamos dicho que si un verbo termina en e, por ejemplo, like, gustar, ¿qué ocurría? Le aumentábamos solamente la d. Es decir, no duplicábamos la e, que está al final. El siguiente, move, moverse, move, termina en e. ¿Qué pasa? Solamente le pongo una d. Nada más. ¿Ya? Then we have the verbs that end in a consonant plus y.
we have to change the letter Y for an I and ed. ¿Ya? Eso significa, si tengo un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, yo debo cambiar la Y por I y poner ed. Por favor, no olvidarse. Verbos que terminan en Y, y si son regulares, lo que hago es, si antes de la Y hay una consonante, debo borrar la Y, poner la I y aumentar ed. Como en estos ejemplos. The carry, carried. The study, studied. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí vamos con la última regla que habíamos visto la semana pasada, que era sobre los verbos cortos que terminan en una consonante y antes de la consonante hay una vocal. For example, plan, planear, plan, planificar, planear. Tengo una N final, consonante N. Antes de la N tengo una vocal, A, letter A, la A. Por ende, la regla dice, si es un verbo corto y tengo que terminar en N, consonante, y antes de la consonante hay una vocal, ¿qué pasa? Duplico la consonante. I double the consonant and I put ed at the end of the verb. Pongo ed al final del verbo. Después de duplicar la consonante. ¿Ya? Stop. Stop. Lo mismo. Tengo una P, antes de la P, tengo una vocal, por ende, duplico la consonante final, stop, y al final pongo ed. ¿Ya? Ed. Ok. Let's continue with the next part. Vamos a empezar con las actividades. Yeah, here we have the first activity to practice that says, fill in the following sentences correctly. Hay que corregir los siguientes verbos de acuerdo al requerimiento. Hay que completar las oraciones con el verbo correcto. Por ejemplo, tengo bring. En este momento voy a necesitar de su ayuda. ¿Por qué? Porque todos los verbos que están a continuación son irregulares. Por favor, me ayudan con los nombres. Me ayudan con los... Sí, ¿cómo debo decir bring en pasado? ¿Cuál es el pasado de hear? ¿Cuál es el pasado de read? ¿Cuál es el pasado de speak? ¿Cuál es el pasado de understand? De forget, de have, de lose, de swim, de give y de become. Me van a ayudar con el pasado. Para ello necesito que nos vayamos a la lista de verbos que yo les acabé de enviar al grupo de WhatsApp. Por favor, abrimos y revisamos el number 1. Tengo bring. Por favor, ¿cuál es el pasado de bring? ¿Quién me puede decir cuál es el pasado de bring? Bring. Bring. ¿Alguien encontró cuál es el pasado de bring? Voy a empezar a preguntar. A ver, vamos a empezar con... Ok, Liliana. ¿Cuál es el pasado? Ok, el pasado de bring es brought. Brought. B-R-O-U-G-H-T. Brought. Right? Bring, brought. ¿Qué significa? Bring, traer, llevar. Daisy brought some chocolates to the birthday party. Daisy trajo en pasado algunos chocolates para el cumpleaños, para la fiesta de cumpleaños. ¿Ya? Number 2, tengo hear, escuchar, hear. Which is the past of the verb hear? Voy a preguntar por aquí. Le voy a preguntar a Nancy. Nancy Vinuesa. Nancy, which is the past of the verb hear? Escuchar. Busquemos en la lista de verbos y díganme, ¿cuál es el pasado de hear? Hear. De oír. Oír, escuchar. ¿Cuál es el pasado del verbo hear? ¿Encontraron? Did you find it? Here, en pasado, here.
Ya, si ustedes revisan en la lista de verbos, el pasado del verbo hear o ir es heard. I heard a new song on the radio. Yo escuché o yo oí una nueva canción en la radio. ¿En qué tiempo está esa oración? En pasado. Heard. Solo que el verbo oír es un verbo irregular, por lo tanto tengo que buscar en la lista de verbos. Heard. Por favor, irán completando en su módulo porque al final se les pedirá evidencia de trabajo realizado y tiene que estar el módulo lleno. Si hay preguntas, por favor, hacérmelas saber mientras vamos trabajando en las actividades. Read. Read. Leer. Busquemos en la lista de verbos. ¿Dónde está read? Read. Read. Como es una oración afirmativa, el verbo tiene que ir en pasado. Por ende, read. ¿Alguien encontró cuál es el pasado de read? ¿Alguien sí me está siguiendo? ¿Cuál es el pasado de read? Busquen en la lista de verbos. El pasado de read es read. Read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Peter read 3 books last week. Pedro leyó 3 libros la semana pasada. ¿Se encontraron el verbo read? Read. El pasado es read. Se escribe igual, solamente cambia la pronunciación. The next one, speak. Speak. Maribel Guato, speak. ¿Cuál es el pasado del verbo speak? Por favor, busquen la lista de verbos que yo ya les envié al WhatsApp. Busque speak y dígame cuál es el pasado de este verbo. Speak. Speak. El pasado del verbo speak es spoke. Spoke. Si ustedes verifican en la lista de verbos, van a darse cuenta que el pasado de speak, hablar, es spoke. Por ende, the Smiths spoke Italian to the waiters. ¿Ya? The Smiths spoke Italian to the waiters. Number 5, Peter, understand. Understand. The past of the verb understand is, vamos a buscar en la lista de verbos irregulares, el pasado de understand. Understand. The past form of the verb understand is understood. Understood. Ese es el pasado del verbo understand. Understood. Peter understood during the class, but now he doesn't understand. Pedro entendió durante la clase, pero ahora él no entiende. Antes sí entendía, ahora ya no. Entonces, Peter understood, pasado, del verbo understand. Forget, olvidar, forget. Vamos a la lista de verbos. Forget, espero que me estén siguiendo, por favor, espero que me estén siguiendo. No les escucho, así que no sé si me están siguiendo, pero si es que hay preguntas, por favor, háganmelas saber, porque después van a tener que hacer ustedes mismos las actividades sin mi ayuda. Por ende, por favor, preguntar si es que tienen inquietudes. Forget. Forget. Si alguien encontró forget, forget, ok. El pasado de forget es forgot. Forgot. My mother forgot. Mi mamá olvidó to buy some milk. Comprar algo de leche. My mother forgot to buy some milk. Susan. Susan have. El pasado de have is have. Susan had a baby in August. Susan tuvo un bebé en agosto. Have. Como tarea, van a terminar en number 8, number 9, number 10 y number 11. Ya saben cómo tienen que hacer. La lista de verbos, buscan el verbo, ven en pasado cómo es y le escriben. ¿Ya? Esto deberán enviar toda esta actividad que hemos hecho más el 8, 8, 9, 10 y 11 como tarea. Y de igual manera, you have to work in this activity. Yeah. Quickly, I'm going to show you.
Ya. As homework, you are going to do this. Van a hacer también esta sección de reading part. Con la ayuda de un diccionario van a leer este texto y van a identificar el significado de las palabras que no sepan y posteriormente van a contestar estas preguntas. Estas preguntas están en pasado simple, que son justamente las preguntas que vimos aquí. ¿Ya? Y yo les puse al inicio un ejemplo que es el de aquí. Pregunta, did she buy a computer? Respuesta, yes she did, no she didn't. Yes, she bought a computer, no she didn't buy a computer. Van a hacer el ejercicio number, yeah, this one, and this one, ¿ok? Reading part. Toman una foto de la actividad y la suben. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 4, segundo trimestre, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué es la globalización? Riqueza, pobreza y desigualdad, y el trabajo como un elemento activo dentro de la sociedad. Ecuador en la globalización. En los últimos años, el mundo ha cambiado a mayor velocidad que nunca. En poco tiempo hemos visto más cambios que nuestros antepasados en varios siglos. Por ejemplo, en menos de 20 años se ha generalizado el uso de computadores personales, de internet en casa, teléfono celular. Asistimos a un gran cambio tecnológico. En todos los ámbitos, pero esencialmente en las comunicaciones, la transformación ha sido rápida y profunda. Hoy en día es muy común que absolutamente todas las personas tengan un teléfono celular que le permita comunicarse, ya no únicamente mediante la línea tradicional, sino haciendo o teniendo acceso a lo que son medios tecnológicos de comunicación como el internet, acceder a la velocidad que el internet le ofrezca, como 4G, 5G, LTE, dependiendo del dispositivo móvil a la red que pueda acceder y por ende la capacidad de internet que usted tenga. Pero la globalización en sí ha representado una serie de cambios, no únicamente en la parte tecnológica, sino en la parte de medicina, en la parte social, que se han ido apreciando varios cambios paulatinos a lo largo de la historia. La actual división del trabajo. En la actualidad, con el sistema económico mundial, es uno solo. Con el desarrollo tecnológico se aprovechan las ventajas que existen en los diversos lugares del mundo. En esta nueva división internacional del trabajo, las mercancías industriales se pueden fabricar en diferentes lugares y los recursos financieros e intelectuales pueden venir de cualquier parte y sumarse de inmediato. Esto es posible cada vez más gracias a las nuevas tecnologías de información, comunicación y sistemas de transporte. Únicamente en esta época de pandemia, pensemos todos los beneficios que ha aportado la tecnología. Se implementó lo que es el teletrabajo o el home office y también el que usted puede estudiar a través de su casa. Imagínense si no tuviésemos estas herramientas, hubiese representado un gran estancamiento a nivel social. Riqueza y pobreza. Con la aceleración de la producción y del comercio mundial, han aumentado los conflictos y también las desigualdades. Con el rápido desarrollo de la tecnología y el crecimiento económico, se ha acelerado la concentración de la riqueza en determinadas regiones del planeta. Y también se ha dado concentración dentro de los otros países. Por otra parte, esa concentración de la riqueza en el mundo ha traído consigo una profundización de la pobreza que afecta a la mayoría de habitantes del sur del planeta. Si bien es cierto, desde el inicio de la historia han existido lugares o poblaciones que son dominantes y quienes se encuentran en el área de subdesarrollo, es decir, que no poseen los medios
ya sean económicos o tecnológicos, para poder avanzar. O a su vez, estos recursos han sido desaprovechados por la corrupción existente de los malos gobiernos. Con este avance tecnológico se ha producido también un impacto a nivel de sectorización, es decir, que se ha establecido una brecha muchísimo más amplia entre los ricos y los pobres, es decir, que la pobreza se ha visualizado ya como extrema en algunos sectores, especialmente en las áreas de subdesarrollo. Ecuador en un mundo globalizado. El Ecuador no puede aislarse de un mundo en acelerada transformación y cambio. Pero aunque la globalización sea una realidad que no podemos cambiar, no debemos aceptar todos sus efectos, sobre todo la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. Debemos luchar por la verdadera igualdad y la justicia social. Este pensamiento es muy positivo, si se lo puede llamar así, el tratar de luchar por una equidad más que una igualdad. Porque la igualdad es darle lo mismo a todos. Pero la equidad se centra en las diferencias sociales que existen. Por ejemplo, si en el país hay un rico que gana $1,000 y hay un pobre que gana $100 al mes, la igualdad sería yo darle un bono de $50 a los dos. Les estoy dando en partes iguales, esa es la igualdad. Pero la equidad trata de equiparar, es decir, para que la persona pobre tenga los $1,000 le hacen falta 900. Entonces, tratamos de manejar de esa manera lo que es la diferencia entre igualdad y equidad. Pero como decía, es un pensamiento muy positivo que de llevarse a cabo generaría un buen impacto a nivel nacional, pero todo depende del tipo de administración, gobierno y del cambio que generemos en cada uno de nosotros por llegar a ese tipo de cambio. Pobreza, riqueza y desigualdad. Riqueza en el mundo. En medio de la globalización han habido muchos cambios en el mundo, pero se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Hay muchísima desigualdad entre países y también dentro de ellos. Los países más ricos que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, concentran una proporción aplastante de la tecnología, los capitales, los mercados y la producción industrial. Únicamente pensemos en nosotros a nivel individual. Si usted tiene mucho dinero, ¿qué va a hacer? Empieza a invertir, empieza a gastar, empieza a adquirir más elementos porque usted tiene la posibilidad y de esa manera puede ir creciendo a nivel tecnológico, por ejemplo. Pero si en el mismo lugar, en la misma zona, existe una persona que no tiene esos recursos para poder acceder a estos elementos, va a quedarse estancada. Esto es lo que sucede a nivel de países, es decir, los países que tienen poder, que tienen dinero, pueden adquirir más elementos para ir mejorando sus estrategias de producción, estrategias de marketing, venta, mercados, gestión estratégica, empresarial. Pueden ir mejorando todos estos factores y de tal manera como hay una mejora, va a representarse o va a repercutirse en un avance económico también. Pero dichos países que no tienen, que no pueden acceder a esos avances, que no hacen esas correcciones, o que a su vez no tienen una estrategia de cambio, de transformación empresarial en su mentalidad, se mantienen estancados y de esta manera los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pobreza e indigencia. Por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que una situación que impide que una persona o un hogar pueda satisfacer sus necesidades básicas, tanto en vivienda, nutrición, empleo, educación y salud, niega a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente en la sociedad. ¿Por qué no se va a poder usted integrar de manera participativa y consciente dentro de una sociedad? Ejemplo, usted está asistiendo a clases, pero no tiene una casita fija donde vivir, entonces no durmió bien. Como sus papitos no tienen trabajo, no se pudo alimentar. Entonces, usted en clase, ¿qué va a estar? Va a estar distraído y no va a poder integrarse de manera participativa con sus compañeros. Y por ende, tampoco va a poder aprender. ¿Cómo se mide la pobreza? Se ha definido el umbral de la pobreza
entre $1 diario por persona, eso quiere decir que con ese valor una persona tiene apenas mínimas condiciones de supervivencia. En los países pobres, 1.300 millones de personas viven con menos de $1 diario. Hablamos aquí de dólares en los países que se encuentran dolarizados, pero en otros países, de ejemplo Venezuela, que es un claro ejemplo de pobreza que está viviendo en este momento, la relación a la moneda que tienen ellos es muchísimo inferior a la equivalencia de acá del dólar americano. Causas de la pobreza. Mucha gente piensa que la pobreza se explica por razones individuales. Hay un dicho que nos dice que tú nazcas pobre no es tu culpa, pero que mueras pobre sí es tu culpa. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad intelectual o mental de ingeniárselas de tal manera que pueda sobrevivir, que pueda alcanzar sus metas, sus objetivos, tener una misión y una visión a largo plazo para alcanzar todas esas metas que tiene. Se dice que unos son más trabajadores que otros, son más persistentes en sus metas o a su vez también son más afortunados o más inteligentes. Todo dependería al menos en buena parte de una actitud personal ante la vida. Pero existen en realidad terribles trampas de la pobreza que la hacen resistente y vuelven muy difícil salir de ella. Quien nace pobre tiene menos posibilidades de estudiar. Incluso si llega a estudiar, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar menos ese aprendizaje. Si a veces se puede estudiar, se tiene que abandonar su educación para trabajar desde edades muy tempranas. La realidad de nuestro país es muy triste y hay muchísimos casos en los cuales realmente las personas, la sociedad no puede salir de ese ámbito, de ese sector de pobreza. Los pobres organizados. La pobreza no se elimina por decreto ni solo con buena voluntad. Es necesario que los pobres se organicen para enfrentar su situación y poner en marcha opciones de participación política para incidir en las decisiones del Estado. El siguiente paso es aplicar políticas públicas de larga duración, sustentables en el tiempo, que garanticen el empleo y los servicios. Cuando nosotros estamos en épocas de campaña, ¿qué nos dicen los políticos? Que van a eliminar la pobreza, que a todos le van a dar trabajo, que le van a dar $1.000 mensuales. Y muchísimas veces nosotros nos dejamos llevar o nos dejamos impresionar por las propuestas, pero realmente no pensamos qué hay detrás de esa propuesta. Un ejemplo en casita, su papá le dice, si tú sacas 10 en el examen, yo te mando de viaje a Estados Unidos. Pero usted sabe que su papá no tiene la capacidad económica para enviarle de viaje, entonces debemos analizar el contexto, es decir, el entorno de esta propuesta, que muchísimas veces no cuenta con la estrategia o la planificación organizacional necesaria para poderse llevar a cabo. Por ello es muy importante que no nos dejemos llevar únicamente por propuestas a nivel político, ¿ya? Listo, chicos. En esta imagen podemos apreciar, por favor, lo que son datos del docente, es decir, mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y el horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que usted se pueda comunicar si tiene alguna duda, inquietud respecto a lo revisado en la clase. ¿Qué vamos a hacer como actividad? Tenemos una sección con 4 preguntas que han sido tomadas del módulo. En el módulo ustedes tienen más preguntas, pero se ha seleccionado únicamente 4 preguntas representativas para que usted pueda desarrollar su tarea de la mejor manera. Primera pregunta. ¿Qué se entiende por globalización y cómo influye en nuestra vida? No vamos a copiar textualmente del módulo, sino vamos a interiorizar y vamos a interpretar lo que nosotros entendemos para poder contestar. Segunda, ¿cómo ha contribuido la globalización al bienestar de nuestro país y a su vez también cómo le afecta? Tercera pregunta, ¿cómo el enriquecimiento de pocos influye en la pobreza de muchos? Cuarta, ¿qué sucedería si los países de Sudamérica se integraran? Es decir, ya no fuese Venezuela por un lado, Colombia por otro lado, Perú por otro lado, Ecuador por otro lado, sino si se juntaran y formaran un solo país. ¿Qué sucedería según su perspectiva? Como indicaciones generales, por favor, no olvide colocar su asistencia mediante el chat de Zoom e incluir sus 2 nombres y sus 2 apellidos, tanto en la asistencia y en sus tareas escritas, por favor, colocar todos los datos necesarios para que le puedan revisar.
La extensión de la tarea se les recuerda que es de una hoja, por lo cual tenemos 4 preguntas y vamos a redactar un párrafo de 4 a 5 líneas de respuesta por cada una de las preguntas. Si vamos a consultar algo de internet adicional que nos falte, por favor colocamos la referencia y no olviden enviar su tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para tareas escolares. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación en esta hora clase. ¿Me ayudan, por favor, habilitando sus cámaras para poder registrar la asistencia del día de hoy? Para 10º año, por favor, vamos a ver lo que es la formación de las rocas. A diferencia de lo que empezamos con 8º y 9º, vamos a empezar en cambio con un poco lo didáctico y nos vamos a ir con lo teórico, ¿no? Partimos, por favor, preste atención al resumen general de lo que es las rocas, cuáles son los tipos y sus repercusiones o su uso, y luego vamos a ir viendo teóricamente la subclasificación de las rocas, ¿no? Por favor, preste atención. Smile and Learn. Hola amigos, hoy salimos de excursión para conocer lo que son las rocas. Seguro que has visto miles de ellas, pero ¿sabes cómo se forman y cuáles son sus características? Vamos a descubrirlas. Las rocas están formadas por minerales que a lo largo del tiempo se han ido agrupando de forma natural. Según su origen, las rocas se clasifican en magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas magmáticas son rocas muy duras que se forman en el interior de la Tierra. Algunas rocas magmáticas son el granito o el basalto, que proceden de la lava de los volcanes y que se originan cuando este magma se enfría y se solidifica. Las rocas sedimentarias se forman a partir de los restos de otras rocas, o incluso de restos de seres vivos. Por ejemplo, la arcilla se forma a través de restos de otras rocas. O el carbón y el petróleo, formados a partir de restos de seres vivos, tanto animales como vegetales, y sedimentos que van enterrándose en el fondo oceánico. La caliza también se forma a través de sustancias disueltas en el agua. Por último, hablaremos de las rocas metamórficas, que se forman a partir de otras rocas que se transforman cuando aumenta la presión o la temperatura. Por ejemplo, la pizarra se forma a través de la arcilla y el mármol se forma a partir de la caliza. Las rocas también se pueden clasificar en función de su dureza. Por eso decimos que hay rocas duras como el granito, blandas como la arcilla o líquidas como el petróleo. Desde la prehistoria las personas han usado las rocas para cientos de cosas. Crear utensilios, construir sus casas, calzadas o incluso crear preciosas esculturas como esta. En la actualidad el petróleo se utiliza en la industria, por ejemplo, para crear plásticos, o el carbón para obtener energía. También podemos ver rocas en los edificios de hoy en día, como la pizarra, el granito o la arcilla. Mira estas construcciones: un tejado de pizarra, una columna de granito o un ladrillo hecho de arcilla. La aventura ha sido un éxito, amigos. Juntos hemos aprendido que las rocas están formadas por minerales o incluso restos de animales y plantas. Según su origen se clasifican en magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas están por todas partes y tienen un papel fundamental en el mundo que nos rodea.
Listo, partiendo de esos conocimientos, que espero que se hayan sido afianzados, vamos a ver los diferentes tipos de rocas, ¿no? Las rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento del magma, como ya lo vimos ahí, a manera un poquito más didáctica, un compuesto líquido formado por roca fundida, gases disueltos y cristales en suspensión, ¿no? Luego seguimos, por favor, a lo que tenemos a las rocas sedimentarias. Estas están formadas por fragmentos de cualquier otra roca que se encuentre en la superficie terrestre, sea ígnea, sedimentaria o metamórfica. Estas rocas se desintegran y se disuelven por efecto de los factores ambientales como el agua, el viento o el hielo, entre otros que posteriormente se transforman. Hasta el momento hemos visto las rocas ígneas, que son a partir del magma, rocas sedimentarias, que están formadas por otro tipo de roca, pero se disuelven al tener contacto con cualquier factor, como puede ser el agua, el viento o el hielo. Luego tenemos las rocas metamórficas. Estas se transforman a partir de cualquier otro tipo de roca que se ha sometido a presiones y temperaturas elevadas. Esto puede ocurrir cuando las rocas son enterradas y soportan el peso de otras rocas, ¿no? Metamórficas, como su palabra mismo lo dice, metamorfosis, transformación a través de dos tipos de compuestos, por eso son metamórficas. Entonces, recapitulando, tenemos las rocas ígneas, que son a partir del magma, rocas sedimentarias que se forman en la parte superior terrestre, pero que se disuelven al estar en contacto con cualquier factor, que puede ser agua, hielo o cualquier factor ajeno al contexto. Las metamórficas, que son que surgen a través de la transformación o estar en contacto con otra roca. Y luego finalizamos, por favor, con el ciclo de las rocas. Las rocas son infinitamente variadas y el ciclo que lleva a su transformación ha estado repitiéndose por millones de años desde el origen de la Tierra, para dar como resultado lo que conocemos hoy de ellas, ¿no? Si nos ponemos a estudiar todos los tipos de rocas, no nos va a alcanzar ni todo el periodo lectivo para poder entender, pero sí tenemos que tener por lo menos las nociones de cómo se transforman y cuál es su clasificación. Finalmente, entonces, vamos a ir a lo que tenemos de la actividad para la semana. ¿Cuál es la actividad que tenemos para la semana con respecto a 10º año? Vamos a completar el mapa de la clasificación de las rocas. El mapa como tal lo tienen en el módulo. En el módulo está el mapa. Yo les pongo solo la actividad. Ahí dice, complete el mapa de la clasificación de las rocas. Está el título, están 3 subtemas y tienen que completar algunas palabras, ¿no? Para poder completar, tienen que responder, tienen que volver a revisar toda la clasificación que vimos en este momento, la parte teórica, ¿no? Entonces, todo eso tienen en el módulo para que completen el mapa. Ya saben, el mapa, si lo hacen y lo vuelven si lo hacen a mano, tienen que tomar una fotito, lo envían al Departamento de Bienestar Estudiantil para que les asignen la calificación. Si es que hacen el mapa en computadora, o sea, transcriben el mapa, pero en computadora, transforman el archivo en PDF y ese archivo lo envían al Departamento de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes del mediodía. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la actividad de 10º año? No, Lisa. ¿No? Listo, entonces, con eso terminamos la clase de Ciencias Naturales para los niveles de 8º, 9º y 10º año. ¿Alguna inquietud en general para 8º, 9º y 10º? ¿Alguna pregunta, por favor, para todos? ¿Algo que de pronto no quedó entendido? Para todos estoy preguntando, ¿no? No solo para 10º, 8º, 9º y 10º. Recuerden que la clase queda grabada. Una vez finalizada la jornada, procedemos a subir a los distintos grupos para que ustedes puedan revisar si en caso no anotaron la actividad, si de pronto les faltó tiempo para entender la clase queda grabada para que ustedes puedan volver a revisar. También la jornada completa en cuanto a cada uno de sus niveles se sube el día lunes o pasado un día, a más tardar, se sube la jornada completa para que ustedes revisen solo correspondiente a su nivel y no tengan que estar revisando de los 3 niveles, ¿no? Listo, sin más,
Espero que se haya comprendido la clase de todos los niveles que tenemos, octavo, noveno y décimo. Que les vaya muy bien. Ya falta solo 1 hora jornada para que termine toda la jornada de lo que ha sido el día sábado. Y conmigo nos vemos el siguiente sábado. ¿Listo? Cuídense mucho, no salgan. Si salen, cuídense. Pónganse mascarillas, gel, alcohol. Y por Dios, no chumarán. ¿Listo? Gracias, Licen. Ya, nos vemos. Dejen de estar tensos, que tampoco es para tanto. Nos vemos, hasta luego. Pasen bien conmigo.